veces nos preguntamos, cuando estamos inmersos en un estado de ánimo triste, si realmente estamos sufriendo una depresión o simplemente es una etapa de nuestra vida en la que nos encontramos más tristes. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por la presencia de un estado de ánimo triste, una sensación de vacío o irritabilidad. Es como una sensación de estar en un pozo donde no ves salida. Se pierde la motivación y el interés por las cosas y la capacidad para disfrutar. Puede aparecer cansancio, se abandonan actividades que antes resultaban agradables. Además, puede aparecer pérdida de confianza en uno mismo o en los demás y sentimientos de culpa. Los síntomas que acompañan a la depresión los podemos clasificar según su procedencia en síntomas afectivos, que hace referencia a los sentimientos, como por ejemplo la tristeza, la irritabilidad, la apatía, la desesperanza. Síntomas cognitivos, que son los pensamientos. Como ejemplo podemos poner ya no hago nada en ese mundo, ya no lo soporto más, estoy desesperado, no me importa nada, todo me es indiferente, la vida es solo sufrimiento. Además, existe un enlentecimiento en el pensamiento y dificultades de atención, concentración y memoria. Síntomas conductuales, que son los comportamientos que se dejan de hacer o que se llevan a cabo debido a la depresión. Sería, por ejemplo, reducir las relaciones sociales, enlentecimiento en el habla, en el caminar, abandono del cuidado personal, abandono de actividades de las que antes disfrutaban, llorar. Síntomas físicos son las sensaciones que se perciben en el cuerpo, como la falta de energía, la fatiga, la alteración del ritmo del sueño, del apetito, disfunción sexual, cefalea. Todos esos síntomas no necesariamente se deben dar únicamente en la misma persona. Eso depende mucho de cada caso concreto. En ese contexto, una de las preguntas que más nos podemos hacer es ¿qué diferencia existe entre la tristeza y la depresión? La tristeza es una emoción normal y adaptativa que todos experimentamos, provocada por eventos o situaciones estresantes que implican algún tipo de pérdida o decepción. Se refleja en nuestro comportamiento caracterizándose por una tendencia a la introspección, disminuyendo la activación habitual y la socialización. Tiene una durabilidad corta en comparación con la depresión y nos permite seguir con nuestra rutina, sin interferir de forma significativa. La podemos regular cuando nos permitimos sentirla y aceptarla, sin enjuiciar ni enjuiciarnos. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiende a persistir en el tiempo, caracterizado, como hemos comentado antes, por un conjunto de síntomas que entre ellos pueden estar presentes sentimientos de profunda tristeza o desesperación, dificultades de atención y concentración, insomnio o hipersomnia, fatiga o pérdida de energía, disminución importante del interés por actividades y pérdida o aumento significativo de peso o de apetito, que limita nuestra funcionalidad diaria. Una vez sabemos qué es la depresión y qué es la diferencia de la tristeza, nuestra duda o curiosidad puede ser acerca de las posibles causas. Existen diversos factores. Un primero es el biológico, en el que determinadas sustancias en nuestro cerebro están afectadas, como la adrenalina, la serotonina y la acetilcolina. Hereditario, cuando algún familiar ha padecido o padece depresión, es más probable que la persona también la sufra. También eventos estresantes o críticos que hayan podido ocurrir a la persona, como por ejemplo el fallecimiento de alguien significativo,
diagnóstico de alguna enfermedad importante, pérdida de un trabajo, recibir acoso laboral, malos tratos y, por último, características psicológicas y de personalidad que pueden contribuir a la aparición o mantenimiento de la depresión, como el culpabilizarse por todo, fijarse siempre y quedarse con lo negativo, dificultades de relación, tendencia a pensar siempre con esa negatividad. Y en ese contexto, no menos importante es el papel de los pensamientos. Un pensamiento es nuestra manera específica y única de interpretar y vivenciar aquello que nos ocurre. Un ejemplo puede ser cuando vas por la calle y oyes que alguien al que no conoces te llama. ¿Cómo vas a reaccionar? Quizás pensando que busca una dirección determinada y no la encuentra y esperas a que se acerque para preguntarte. Quizás que piensas que quiere pedirte si tienes un encendedor para un cigarro y antes que te diga nada dices que no fumas. O quizás que quiere pedirte dinero y como no te fías de él, continúas tu camino sin hacerle caso. Como podéis observar, podemos tener diferentes formas de interpretar las cosas, todas dependiendo del significado que les demos, siendo vuestra reacción positiva o negativa para vosotros mismos. La forma en que cada uno de nosotros interpretamos las cosas varía en función de nuestra educación recibida, de nuestra personalidad, de nuestros referentes, como por ejemplo amigos, padres, tutores, y de nuestras experiencias vividas. Por ese motivo, no son los hechos reales o las situaciones los que nos pueden provocar malestar o cambios en nuestro estado de ánimo, estar tristes, estar irritables, sino más bien lo que pensamos y nuestra manera de percibir e interpretar las situaciones. Aquí es donde toman terreno las distorsiones cognitivas, una interpretación de la realidad de manera inadecuada. Es decir, que se interpreta una situación con un elevado gradiente de amenaza cuando, en realidad, el peligro no es tanto como creemos. Y en ese punto es donde, a pesar de que todos tenemos pensamientos deformados, dependiendo de la importancia que les demos, influenciarán más o menos en nuestra vida diaria, generándonos emociones agradables o desagradables, y pudiendo llegar a influir de forma importante en la depresión. Estos pensamientos aparecen en nuestra mente de forma automática y casi inconsciente, por lo que es fácil que a veces no nos demos cuenta de que tenemos esos pensamientos. Y seguro que ahora estáis pensando, bien, pero ¿cómo podemos prevenir la depresión? Se pueden adquirir una serie de hábitos para prevenir la aparición de la sintomatología depresiva. Podemos realizar una dieta sana y equilibrada, hacer ejercicio o deporte, cuidar el nivel de estrés, evitar el consumo de alcohol y otras drogas, preservar un buen ritmo de descanso y sueño, cultivar la vida social, dejar de compararnos con los demás, aceptarnos a nosotros mismos, expresar las emociones y sentimientos. Y si nos damos cuenta que tenemos depresión, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se trata? El tratamiento ideal de la depresión dependerá de las características específicas de cada tipo de depresión. Puede ser necesario tratamiento psicofarmacológico o psicoterapia o quizá muchas veces una combinación de las dos. El tratamiento farmacológico con antidepresivos se utiliza para restablecer desequilibrios en los niveles de las sustancias químicas del cerebro, especialmente la serotonina.
La psicoterapia es una intervención terapéutica que podríamos decir tiene por objetivo que la persona identifique patrones de pensamiento negativos o distorsionados que contribuyen a sentimientos de desesperanza e indefensión, que también recupere el nivel de funcionamiento psicosocial previo y que modifique patrones de comportamiento alterados para prevenir nuevos episodios depresivos. ¿Cuáles son los riesgos de no tratar la depresión? Si la depresión no se trata, pueden aparecer dificultades en el área psicológica que afectarán también en el área física y social. A nivel psicológico puede aparecer la tristeza, sensación de vacío, llanto, sentimiento de culpabilidad, desesperanza, que al mismo tiempo generará desmotivación, falta de energía, dolores, alteraciones del sueño, alteración del apetito, y ello puede repercutir a nivel social, disminuyendo la relación con otras personas y aumentando el aislamiento, con abuso o dependencia de sustancias o alcohol, pudiendo llegar a ser un riesgo incluso para el suicidio. La depresión no tratada se cronifica, llegando a modificar el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Puede tener un efecto dañino en nuestra salud mental. ¿Te sientes triste, desmotivado o desmotivada o con falta de energía? No dudes en dar ese primer paso tan importante. Estoy aquí para ayudarte.